Por Es cierto, impresionante cómo que está tiene Conchita un tour Montes, de se sale. force maravilloso cuando está sin ojos con el antifaz. Te iba a decir, eso es lo que te iba a Cómo decir. coquetea con Guillermo Marín sin ojos. Bueno. Una cara sin ojos parece que se queda en nada, ¿no? Esa manera de hablar. La fiesta del disfraz. Esa sonrisa provocativa, eso está absolutamente genial. Bueno, ¿cuál es el momento que más te gusta de la película, Luis Alberto? Pues fíjate, yo no es por lo que hablábamos antes con José Antonio, pero a mí me encanta ese documento de época en que sale el charlatán del rastro diciendo disparates. Tengo por aquí el nombre, pero no me acuerdo. Salvador Báez, me parece que se llamaba, exactamente. En la sección biografías de pájaros de La Codorniz hizo una semblanza del Neville. Y me parece que es deliciosa esa escena para enterarse de cómo era el rastro, no en el año 17, sí en el año 45, naturalmente. Pero esa me fascina. Después de la guerra civil, me acuerdo cuando no se podía decir la guerra civil, España económicamente se retrotrajo al 1902. De alguna manera se tocan, la posguerra. Se paró un poco el tiempo, sí. Un poco mucho, ¿no? Y a mí, digamos, me parece que es un retrato absolutamente maravilloso, durísimo, cuando este señor había hecho la guerra con los nacionales. Enseguida se alejó, con Ridruejo, y se apartó. Y digamos, bueno, me daba la sensación de que era un hombre extraordinariamente liberal. Toda esa generación, sí, que era una generación de humanistas y de humoristas, porque también no olvides a López Rubio, que también hizo cine, y a Tono. Digamos que tuvieron la otra generación. No les interesó la política, que no es lo mismo que fueran de derechas, que es que no les interesó luego ya nada, no quisieron saber nada, pero también como diciendo, no queremos estar en el horror, vamos a evadirnos de este mundo, y toda esa generación pero hay hizo digamos, muy bien. Una cosa y el tiempo, como tú dices, se detuvo, se quedó, y solo estos ramalazos de esta gente podían hacer cosas así. ¿Cuál es tu plano favorito? Bueno, yo tenía uno apuntado, que hemos hablado mucho de él, porque hemos coincidido Luis Alberto y yo, que es la famosa escena de la comisaría, que tanto nos gustaba, que la frase literal fantástica. es, le aborrezco un poquito nada más. O sea, esa es la frase literal de Conchita Montes. Cuando era la puerta. Exactamente. Y quizá... Bueno, hay una duda. Me gusta mucho cómo está resuelta, quizá, es con una secuencia casi pequeña, cuando Conchita Montes va por la noche a inspeccionar, digamos, a investigar por su cuenta el piso donde ha ocurrido el crimen. Y eso es lo que me gusta cinematográficamente, o sea, la película, es una película que me encanta, eso es un clásico casi del cine de suspense. Cómo llega, cómo entra por el tejado, cómo acaba entrando, cómo enciende una vela, cómo empieza a buscar, cómo aparece en la oscuridad, que oye un ruido, aparece una máscara. Que luego acaba amordazándola. Funde y se acaba la escena. Con velas, es que la gente subía las escaleras con velas o con cerillas en esa época. Fíjate, ¿y tú cuál es tu plano? Dice, sopló la vela. Dice que el otro... sopló la vela. Bueno, ¿y tu plano? Bueno, a mí me gusta mucho el encuentro de Don Quijote y Sancho, porque me parecen, digamos, dos personajes que se complementan muy bien, en un sentido distinto, pero en un sentido distinto de Sherlock Holmes y Watson, que Sherlock Holmes y Watson, digamos, está demasiado explicado. Es que ninguno tiene, digamos, fortuna personal para vivir solo en el piso y hacen, bueno, vamos con los gastos a medias, ¿no? A mí me gusta mucho, digamos, esa relación, creo que está muy bien, y él se da cuenta además que necesita a ese hombre porque son más que vecinos, son vecinos de una corralda, que eso es ser más vecino
que los que vivimos en una casa normal. Son familia, Claro, de alguna manera. Claro. Oye, un homenaje Ya, a Conchita Montes. No, por yo el decir- plano que por iba a decir que el que otra. me gusta es Conchita Montes y Fernando, que ya lo he dicho varias veces, cuando los dos, en un plano fijo, los dos hablan. Esa es una maravilla, pero antes de que lo expliques mejor, No, Conchita Montes travestida de Don Juan Tenorio tiene un morbazo que me encanta. Me fascina Conchita Montes y me fascina disfrazada de Don Juan Tenorio cuando después va a ser evidentemente raptada y casi eliminada al final de la película. Qué bonito, tú que ahora eres de la Academia de la Historia, Luis Alberto, estas imágenes que van a quedar de un merendero, de un baile, eso no existía antes, eso queda para la historia. Eso Claro, en el España cine es lo que aporta, es una aporta maravilla. algo que no existía antes. La fotografía en movimiento, ¿No claro. te gustaría ver en la época de Leonardo da Vinci cómo era todo aquello? No, y, claro, y no. no solo ¿Cómo ver, era sino eso? lo que dice. A ver si sabes cuánto me cobraron por un cocido y una chuleta. 5 reales. ¿Cómo? ¡Qué barbaridad! Claro, Eso incluso ayuda a la investigación histórica. claro. Pero siempre se dice eso en todas las épocas. No me lo puedo creer que te costara tanto dinero. No. Pero yo digo, ver una imagen de cómo era Florencia o cómo era Leonardo. Sí, pero en y esa al mismo época, ¿qué tiempo, hacían? ¿cómo puedes construir en eso un microcosmos? Porque esto es un microcosmos donde confluyen una serie de personajes, digamos, y haces casi como un estudio de cada uno de ellos porque están representados todas las formas y maneras de ser. Pero ¿no? es que nosotros nunca se ha podido ver. Clases sociales también. Pero- Eso es, pero eso. tú Como la nunca tía abuela podías de- Y la ver, Luis aparición Alberto, del- nunca claro. podías ver la Roma del ladrón de bicicletas de posguerra. Y ya lo tenemos. Ahora ya la tenemos. O la Viena de No los- podemos Sí, ver sí. la Roma de Nerón. A lo mejor Nerón era un santo. ¿no? O cómo era la Roma de Nerón, cómo era el color local.